Hola, mi Rosita, hola, mi Eriquita. Hola, Silvita, buenas tardes a todas las que están conectándose. Hoy comenzamos un poquito como rápido. Es que tengo una reunión con Eso la me di iglesia. cuenta. Buenas tardes. Hola a todas, hola a todas. Qué bueno saludarlas a todas. Dios las bendiga. Le decía a mi mamá que este ministerio es de acá en la ciudad de cerca del Distrito Federal, y es un ministerio que tienen ya hace muchos años su casa de oración día y noche. Hay un cuarto de oración donde están día y noche, cantores, tañedores, cantan con la palabra, así. Ahora ya está más moderno. Hugo fue hace muchos años a un evento de hombres, estaba diferente, pero algo que hace permanecer una iglesia es la oración. La oración es poderosísima. Por eso los intercesores son equipos muy atacados. Y bueno, ya luego les hablaré de eso, pero dentro de lo que Dios nos ha estado mostrando a este tiempo, pues hablaba una de las últimas veces que compartí con ustedes fue acerca del ámbito espiritual, que cuando llegamos a Cristo, estamos muy enfocados a veces en crecer espiritualmente, en recibir los dones, en aprender todas las cosas cuando uno llega a Cristo y la palabra y todo eso es muy bueno. Todo eso es muy bueno porque el espíritu es vivificado cuando nosotros confesamos a Jesucristo como el Señor, cuando reconocemos su sacrificio, nuestro espíritu es vivificado. También hemos hablado acerca del cuerpo, que en estos tiempos se han montado muchas plataformas, muchos altares donde no pasa nada. En el ámbito espiritual solamente es un buen tiempo, música bien intencionada, muy excelente, pero no hay altares de adoración, que la gente a veces nos hemos enfocado, yo creo que todos los que somos ministros, más en la excelencia que lo que hay de Dios en esos lugares. Y estuve escuchando una palabra que les quiero compartir, porque nuestra lucha más grande siempre va a ser en el alma. El alma, ya habíamos hablado, el alma es quien va a ser juzgado delante del trono, es el alma, el espíritu y el cuerpo no. Y hoy busqué unas escrituras que quiero compartir con ustedes, pero primero quiero que oremos. Vamos a orar para poner esta meditación en el Señor, que sea Dios, que revele su palabra. Señor y Dios, hoy te damos muchas gracias porque podemos reunirnos en tu nombre. Dice este canto que donde 2 o 3 se reúnan en tu nombre. Tu palabra dice que donde 2 o 3 se reúnan en tu nombre, tú prometiste que ibas a estar. Te pedimos que tu espíritu esté en medio de nosotros, que nuestros oídos sean abiertos. Atamos, Señor, todo espíritu de distracción en el nombre de Jesús. Y te pedimos que tú abras nuestros sentidos espirituales, nuestros oídos, nuestros ojos para recibir tu palabra, que esta palabra venga a caer en una tierra buena para que pueda darle un buen fruto. Necesitamos empezar a dar el fruto de tu palabra, todo, Señor, todo tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Y vamos a hablar un poquito del alma en esta tarde. No nos vamos a enfocar tanto en el cuerpo, ni aún en la guerra espiritual. En el ámbito espiritual, en la lucha espiritual, vamos a ir un poquito más allá en esta tarde, porque en el alma hay 3 asientos del alma, que uno son las emociones, ya lo hemos dicho, otros son los sentimientos y otros son la voluntad. Son 3 asientos del alma. En el alma tenemos emociones, sentimientos y está la voluntad. Está la memoria. De hecho, los recuerdos y todo eso está en el alma. Entonces, meditando un ratito hoy, realmente todo el problema del ser humano está en el alma. Ahí están los problemas reales, porque el alma tiene un problema, y lo vamos a ir como desglosando ahorita, y estuve leyendo las escrituras que la verdad me impactaron y me sacudieron, porque nosotros tenemos 3 edades. De hecho, nosotros somos 3 en 1, ya lo sabemos. Ya sabemos que somos cuerpo, alma, espíritu, pero en nuestro ser tenemos 3 edades. Una es la edad del cuerpo, tu fecha de nacimiento, esa es la edad de tu cuerpo.
física, es la edad física. Está la edad espiritual. Ahorita voy a explicar un poquito de eso. Y está la edad del alma. También lo voy a explicar ahorita. También tenemos tres identidades. Tenemos una identidad física y nuestra identidad física es revelada a través de una sola gota de sangre. Con una gota de sangre pueden diagnosticarte cualquier tipo de enfermedad. Con una sola gota de sangre, qué enfermedades puedes padecer. Con una gota de sangre se hacen todo tipo de pruebas de paternidad, tus hermanos, tu test, tu sexo, con una gota de sangre. Y en esa identidad a veces es que nos quedamos, ¿verdad? O sea, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quiénes son? ¿De dónde vengo? En mi árbol genealógico, que lo hemos visto profundamente en mi identidad, en mi verdadera identidad. Tenemos una identidad en el espíritu. Eso también es muy interesante. Y voy a leer Efesios 1, donde dice, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. O sea, que hay algunos de ustedes, o de nosotros, que tenemos muchísimo tiempo de vida espiritual, relacionando con lo que dice esta escritura, que nos bendijo con toda bendición, dice, espiritual en los lugares celestiales en Cristo, antes de la fundación del mundo. Antes. O sea, muchos ya fuimos bendecidos muchísimo tiempo antes que naciéramos, antes que nuestra madre supiera que ya habíamos sido formados, que ya estábamos en el vientre. Dice que ya hubo una bendición espiritual antes, mucho antes de que naciéramos. Y esta escritura es hermosa. Dice más adelante, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hay otra escritura, a ver si está aquí cerquita. El 20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es interesante cómo habla de los lugares celestiales, pero mi enfoque es que nosotros también tenemos una identidad en el espíritu antes de nacer, ya desde antes de nacer, porque el espíritu es muy importante. No voy a hablar de eso hoy, pero el espíritu es muy importante porque el querer está en el espíritu, pero el hacer está en el alma. Y eso es bien interesante. O sea, el querer, hay una escritura, está en el espíritu, y el hacer está en el alma. Dice que el Señor pone el querer como el hacer, ¿verdad? Pero ciertamente lo hemos leído cuando Pablo dice que cuando él quiere más hacer lo bueno, pues resulta que viene y hace lo malo. O sea, su espíritu tiene un anhelo, pero su alma y la carne se contraponen, porque dentro del alma hay carnalidad. O sea, ese es el problema, realmente ese es el problema. Ese es el asunto verdadero. Salmo 143, quien escribió esta escritura, versículo 3, y ya lo tengo aquí escrito, dice, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en la tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Lo voy a leer otra vez. Porque ha perseguido el enemigo mi alma. No dice que está persiguiendo tu espíritu, tu vida espiritual, ni tu cuerpo. Aun cuando Pedro fue zarandeado en el cuerpo, cuando Job sí fue sacudido en el cuerpo, aquí está hablando del alma. Aquí está hablando del alma y dice, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en la tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Y esto nos habla de la lucha y la batalla que hay en el alma. O sea, que el alma, si pudiera ponerle algún título a esta reflexión, es que el alma tiene enemigos. Nuestra vida emocional, nuestra alma, nuestras emociones, sentimientos y la voluntad tiene enemigos, porque aquí dice que el enemigo
ha perseguido tu alma. ¿Y qué es lo que se va a ir al infierno o al cielo? El alma. Entonces es interesante ponerle atención más allá de los temas de sanidad, eso es correcto. De hecho, todo cristiano lo debe vivir. Toda persona que llega a Cristo, que se convierte, que se rinde a Jesucristo, es necesario. Hay personas que pasan años sin tocar estos temas, sin tocar esta parte de su ser. Se enfoca mucho, o hay gente inconversa que lo único que hace en este mundo es, como le decía el Señor al profeta Samuel, no vayas a ver lo que el hombre ve. Jehová ve lo de adentro. O sea, Jehová ve el alma, lo que no se ve, porque las emociones no se pueden tocar, los sentimientos no se pueden tocar, no se pueden ver, se sienten, o sea, válgame la redundancia, los sentimientos, las emociones, el alma, eso es intangible. Pero hay procesos, y lo más fuerte para mí en este tiempo que me he enfocado, o Dios me ha ayudado a entender un poquito más este asunto, porque ciertamente yo tengo bastantes problemas en mi alma. Todavía brego con muchas cosas, bastantes. Y a través de la palabra, pues es una esperanza, y lo vamos a ir viendo ahorita de una manera muy clara, que ahora el convertido, el Hijo de Dios, puede llegar a ser excelente y muy, muy excelente en lo que hace. Hemos conocido ministerios de cerca. Bueno, que la pastora no puede estar en sobrepeso, para empezar. Los pastores tienen que estar en su peso correcto, todo el tiempo tienen que estar yendo a que les pongan botox y les operen aquí, les operen allá, un enfoque en lo natural, en lo físico, en el cuerpo, y una de capacitaciones y una serie de seminarios y entrenamiento espiritual en los dones, todo eso es bueno. Pero resulta que luego tú llegas a ver ministros de alto nivel que tienen unas actitudes espantosísimas. Pastores, empezando por la que les habla, que en algún momento hemos tenido actitudes espantosas, reacciones del alma, almáticas, impresionantemente. Y esa es la lucha más grande. Esa verdaderamente es una guerra espiritual de alto nivel. A veces no tienes que pelear con ningún espíritu. A veces el enemigo más grande está en nuestra alma. Y esta escritura lo habla bien claro. Dice, porque el enemigo ha perseguido mi alma. Entonces es importante entender el alma hoy. Cómo operan las luchas, los ataques a tu alma. Porque cuando el alma se daña, ya lo sabemos, el cuerpo también se daña. Cuando el alma se daña, muchas enfermedades, o sea, no me voy a detener aquí, pero muchas enfermedades provienen del alma, porque el alma ha tenido unas batallas impresionantes. Hay personas que pueden estar toda una vida luchando para perdonar a alguien, para soltar una emoción y un sentimiento. Ayer hablaba con mi hermana Lupita y le explicaba cómo opera esa libertad completa en un cristiano, cómo a veces hemos abierto puertas a muchas cosas en nuestra vida. Falta de perdón. En la falta de perdón hubo una ofensa que vino y se arraigó, pero esa ofensa produjo emociones y sentimientos. Es cuando una persona perdona, se enfoca en la ofensa y dice, pues es que me mintió, me engañó. Una de las ofensas más sonadas en este siglo es el adulterio, la infidelidad. Y porque todo eso ya está virtual. Entonces, la esposa determina perdonar, pero apenas ella se recuerda y a veces se le regresan todas las emociones y los sentimientos, porque el perdonar es soltar la ofensa, ¿verdad? Eso está bien clarísimo. El perdonar es soltar la ofensa. Decir, no me debes nada, te suelto. Pero esa ofensa produjo emociones y sentimientos que no se tratan, que no se cancelan, que no se renuncian, porque una persona que le han sido infiel, no nada más piensas en la infidelidad. El enemigo trae a el alma, viene una batalla impresionante a tu alma, porque vienen los recuerdos y empieza a haber tristeza, depresión, sentido de abandono, sentido de traición, baja autoestima,
culpabilidad, deseos de venganza. Pues cuando tú perdonas, tenemos que ser muy grandes en eso. Irnos a cada emoción, a cada sentimiento y cancelar en el nombre de Jesús y renunciar. Ese es un proceso precioso de sanidad, donde ahí difícilmente se van a presentar enfermedades que tengan que ver con el alma, porque cuando ya llega una etapa de vida, pues te tienes que enfermar de algo. Pero aún así hay personas sanísimas. Aquí hay un corredor en la avenida, en la carretera, saliendo de aquí de la casa. Es un hombre, debe de tener más de 70 años. Y desde que llegamos a vivir aquí, el hombre lo vemos correr todo el tiempo. Se pone sus sudaderas fluorescentes y en la orilla de la carretera es un anciano. Es alto, es muy delgado, se ve atlético, se ve fuerte el señor y todo el tiempo está corriendo. Digo, ese hombre no le debe de doler nada, porque de verdad tiene más de 70, 75 años, quizá es una persona ya anciana y se ve nuevo. Pero llegará un día que algo le vaya a doler, no sé, no lo sé, pero vámonos a un panorama general de cómo el enemigo viene a traer esas guerras, esas luchas en el alma, Israel, el pueblo de Dios, Israel, es tipo y figura de la iglesia, de nosotros. Entonces, muchas cosas que tú vayas a leer en el Antiguo Testamento, o que Isaías, Éxodo, Levítico, lo que leas del Antiguo Testamento o del pueblo de Dios, lo puedes conectar perfectamente a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Jesucristo. Sí hay promesas. Híjole, ¿puedes cerrar la ventana, por favor? Sí hay promesas que son solamente para el pueblo de Dios, pero no vamos a entrar ahorita en eso. Vamos a ir a la escritura en Josué 6:10. Y aquí entra una historia interesante. Aquí viene algo que me fascinó. La verdad me ministró en este día. Porque entonces el Señor le está hablando a Josué y Dios le da una orden a Josué y entonces le dice Josué al pueblo en Josué 6:10. Josué 6:10 dice, pero Josué dio órdenes al pueblo diciendo, no gritaréis, ni dejaréis oír vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga. Gritad, entonces gritaréis. Una vez más, póngame atención, por favor, porque aquí está muy importante este versículo. Pero Josué dio órdenes al pueblo. No les sugirió, no les preguntó si querían, les dio una orden. Hay cosas que no son negociables, yo les digo a mis hijos. Hay cosas que no te estoy preguntando, ni te estoy sugiriendo. Es una orden. Apague la computadora y váyase a dormir. Y aquí está diciendo Josué que le dio órdenes al pueblo y les dijo que no iban a gritar, ni que quería escuchar la voz de nadie, sino que no quería que saliera, dice aquí, palabra de su boca, hasta el día que yo les diga. Aquí, Dios está enviando, fíjate, la historia es que Dios saca a su pueblo de esclavitud. Dios lo saca de Egipto. Egipto, el mundo. Egipto, pecado. El plan de Dios fue, los voy a sacar de ahí y los voy a llevar a una tierra de promesa. Dios no te saca de un lado para dejarte volando. Dios no te saca de la esclavitud, no te saca del mundo, no te saca de esa vida de miseria espiritual, emocional y hasta física para dejarte, como en el desierto. ¿No le dijo Moisés? Cuando el Señor dijo, no, este pueblo sí que es necio. Y Moisés dijo, no los vayas a matar aquí, porque entonces, ¿qué van a decir? Allá en Egipto que los sacaste y los trajiste a morir al desierto, no hagas eso, Dios. Y el Señor dijo, ok, va. Y los sacó del desierto. Cuando Dios les empieza a mostrar el propósito, les da una promesa. Tú y yo tenemos promesas de Dios, todas dicen amén, porque todos tenemos promesas en nuestra vida. Su palabra está llena de promesas. Y Dios le dice a Josué, van a tener que vencer 7 naciones para llegar a donde yo los voy a enviar, a esa tierra que van a poseer, ese lugar donde va a fluir mi presencia, la miel, la leche, la paz, el gozo, todo. Dios había preparado todo un panorama para bendecirles. Dios tiene cosas preparadas para ti y para mí, pero hay que pasar.
un procesito. Entonces, le está diciendo Josué, ¿verdad? Al pueblo lo que iba a pasar. Y la primera nación, porque se fueron por orden, cada nación simboliza algo, les dijo que iba a ser Jericó. La primera nación que iban a ir a vencer era Jericó. Y resulta que Dios quería hacer algo en Jericó con su pueblo. No, yo siempre pensé, siempre me imaginé que Jericó era, pues sí, la ciudad fortificada, que era una nación impenetrable, que los muros no los tiraba pero nadie, porque antes así las ciudades estaban cercadas. Y ahí me quedé, que dieron vueltas a la ciudad, que tocaron los chofares, las trompetas, y que todo se cayó, y que agarraron la riqueza de Jericó y ya. Esa era la historia, porque hasta canciones cristianas, los muros caen y con ellos mis cadenas, el Señor le entregó en mis manos Jericó y todos gritaban, ¡eh! Toca la trompeta. Y también escuché una canción una vez que decía que 7 vueltas dieron y que todo se cayó. Y luego empecé a leer con calma y dije, no fueron 7 vueltas, ese canto no está bien, no fueron 7 vueltas. Y empezando a leer, en Jericó, Dios quería hacer algo con el alma de Israel. Iban a enfrentar una batalla del alma, no era ni siquiera física. Dios te da estrategias muy creativas. Las estrategias de Dios son sumamente creativas. Y resulta que la estrategia comenzaba con esta indicación. Silencio por 6 días. Silencio por 6 días, les dijo Josué. Imagínate, tú y yo calladas 6 días, sin sacar palabra de nuestra boca. No, eso solo alguien que tenga mucho dominio propio, y el dominio propio está en el alma, ¿verdad? Silencio por 6 días. Y luego le dijo Josué que cada día iban a dar una vuelta. Por eso fueron 6 días de silencio. Cada día no era la manzana de tu casa, no era la manzana al complejo, no era una vueltita al mall, era una ciudad completa. Por eso tardaban un día completo en dar la vuelta a la ciudad, calladitos, sin abrir boca, dice que sin sacar palabra. Pero entonces no fueron 7 vueltas, porque fueron 6 vueltas, una cada día. Y el último día, el 7º día, iban a ser 7 vueltas. 6 y 7, 13. El 13 significa rebeldía. El número 13 significa rebeldía. Algo que ver con nuestros adolescentes a esa edad. Significa rebeldía. O sea que Israel era un pueblo rebelde. Claro que era un pueblo rebelde. Murmuradores, criticones, quejosos, de todo se quejaban, todo les caía mal. ¿Conoces gente así? Había maná y les caía mal. No había maná, les caía mal. Todo les molestaba. Todo les molestaba, que no había esto, que no había el otro, todo el tiempo peleándose. No querían a Moisés. O sea, era impresionante el corazón rebelde. Por eso me encantó conectar, el Espíritu Santo conectó el pueblo de Dios como había venido caminando a como tú y yo somos. Porque no se parece, o sea, es un gran parecido más bien. O sea, no nos parecemos nosotros a otra actitud. Más bien, realmente que caemos en esta enseñanza porque todas y todos en algún momento hemos murmurado, hemos criticado. Pobre Moisés, tener que atender gente tan pesada, no, de verdad, se quejaban todo el tiempo, no querían estar ahí, se molestaban por todo. Entonces, todo va teniendo un sentido cuando profundizamos. Esto es como un impulso en la vida de un cristiano, poder entender lo que está abajo de las letras. Porque vuelvo y repito, yo tenía un marco muy general, que a lo mejor tú también lo tenías o lo tienes, o quizás Dios te ha revelado estas cosas, pero entonces empieza el Señor a mostrarle al pueblo su corazón. Por eso realmente no era vayan ni tiren esas murallas, aunque eran tan grandes.
Dios quería derribar otras cosas. Dios les dijo, ahora no van a hablar, se van a callar. Así les dijo el Señor. Y yo me imagino, porque dice la palabra, que adelante iban el grupo de alabanza, las trompetas, los levitas, y todos iban en silencio, ni una nota. Antes de conquistar Jericó, primero iban a conquistar su alma. Dios les estaba enseñando que en esos días iba a conquistar su boca. Quería que conquistaran su boca. Vaya que si estaban teniendo una batalla espiritual, una lucha espiritual. Y eso es algo que tú y yo enfrentamos vez tras vez. Yo sí. Yo soy muy fácil de hablar. A mí se me dice la palabra que entre tanta palabrería uno peca más. y Dios me decía, pues sí, el mayor enemigo que hay es el alma. Es el alma. Jericó, del hebreo, en el hebreo, el original hebreo, significa luna. Jericó. Entonces el Señor los lleva a conquistar su alma, y Jericó significa luna en hebreo. Los de Jericó adoraban a la luna. Ellos adoraban a la luna. La luna tiene 4 fases, los que han estudiado. A mí se me olvidó, yo les soy muy clara, yo fui a buscar esas fases, no me acordaba. Es la luna nueva, que es la luna llena, el cuarto creciente, la luna llena, y el cuarto menguante. Entonces, no sé si te recuerdes ese dicho, ¿no? Que existe. Es que anda toda lunática. Es un lunático. O sea, es lunático. ¿Por qué? Porque un día estás llena, un día estás a la mitad, otro día casi vacía. Y yo decía, sí es cierto, es verdad. Todo se conecta para que el Señor nos enseñe nuestra realidad, cómo realmente somos, cómo de verdad Jericó, el pueblo de Jericó y aún los israelitas, representaba el alma de ellos, lunáticos. Y uno de los enemigos más grandes de tu alma, uno de los enemigos más grandes es ser inestable. En ese pueblo eran inestables. El pueblo de Dios era inestable. Esa inestabilidad es un enemigo impresionante de la vida de un cristiano, porque yo me estoy refiriendo a hombres y mujeres que anhelan de Dios, que anhelamos de Dios. Inestables para orar, inestables para leer la palabra de Dios, inestables para diezmar, inestables para congregarse. Dice el Señor, un domingo sí, un domingo no. Inestables en muchas áreas de nuestra vida. Arriba, abajo, la luna llena, la media luna, menguante, vacía. Tremendo, tremendo el reflejo de ese pueblo que hoy somos tú y yo. El Señor le dijo a Jericó, viven quejándose, murmurando, quejándose cuando iban para Jericó. No lo entendían, pero Dios tenía un plan para mostrarles en su corazón. Dios les dio como un ayuno, vaya. El Señor les dio un ayuno de 6 días, ayuno de palabras necias. ¿Será que tú y yo nos podemos inventar un ayunito así? Es más de 6 horas. De no hablar, de no murmurar, de no quejarnos, de no criticar, de no ofender. Esta es una palabra reveladora, pero muy confrontativa. Y creo que este tiempo el pueblo necesita vivir estos principios y estas confrontadas. 6 días sin hablar, les dijo el Señor. Ayunen de esas palabras porque pocos tenían un léxico diferente, pocos hablaban alabanza todo el tiempo, no era como el común en ese momento no era así. El 6, lo descubrí, es número de hombre, por eso 6 días de silencio tenía que ver con analiza tu hombre interior, analicen su alma. El 7 es el número de Dios. ¿Qué pasó al séptimo día? Dios les dio una victoria impresionante. Y eso me edificó y me alentó a mí, porque yo anhelo más. Yo anhelo vencer esos gigantes.
dejar de estar luchando. Ese es el anhelo de mi corazón, aunque me equivoque y falle, y sea así, a veces tan ofensora, a veces murmuro, no sé tú, a veces me quejo, pero el Señor ha dicho 6 días, un tiempo de guardar silencio. Ya, dice el Señor, ya, pare, ya, cállese. Escucha lo que te quiero enseñar. Analízate. 6 días, hombre, analiza tu hombre interior, analiza, ve todo lo que hay en tu alma. Eso es lo que te tiene mal. Por eso cuando estamos, pues que ayunamos y que oramos, ayer le decía a una persona que estuve ministrando en la mañana, con ayuno y oración hay cosas que van a suceder, pero hay cosas que en el alma ya necesitamos determinar para entrar. Y otra cosa que me encantó escuchar, dice que para entrar a Jericó tenían que entrar circuncidados. Habían pasado 40 años en el desierto y nadie se había circuncidado. Cuando el Señor les dijo que se tenían que circuncidar, imagínense la cantidad de prepucios. No sé cuántos israelitas eran, no sé, eso sí no lo sé. Pero imagínate la cantidad de prepucios por circuncidar. La circuncisión tiene que ver con el exceso de carne. Entonces el Señor les dijo, se me circuncidan todos. El Señor dijo, pero la carne, el exceso de carne, no va a poder seguir caminando en el propósito que yo tengo para ustedes. Si hay exceso de carne, olvídense de la promesa. No sé cómo se los diría, pero ese es mi mensaje, así yo lo entendí. Que para entrar a ese lugar tenían que ser circuncidados, porque en 40 años en el desierto nadie se había circuncidado. Entonces el Señor dijo, nadie con exceso de carne, ese exceso de carne, que eso es lo que es la circuncisión, a Dios no le interesaba que se quitaran ese exceso de carne físico. Esto, el Señor se estaba refiriendo al alma, porque el alma es la carnal. Lo que brinca, las reacciones nuestras, eso es lo que tiene que ser circuncidado. Y cuando el Señor les dijo que tenían que ser circuncidados y que tenían que quitarse ese exceso de piel, de carne en su cuerpo, que era el prepucio, entonces vinieron a conquistar su alma. Vinieron a conquistar el alma, ahora quitando exceso de carne. Dios me dijo, ¿cuántos excesos de carne tú tienes? ¿Cuánta carnalidad todavía tú manifiestas? Yo dije, ay, Señor, mira, déjame las empiezo a escribir, se los voy a compartir. Exceso a la hora de hablar. Hablamos de más. Imprudentes. Porque la imprudencia tiene que ver con el orgullo, con el egoísmo, con la autosuficiencia, con la falta de humildad. No, es que tú estás mal, así no es. Y luego me fui al plano de los hombres y mujeres que he conocido en el Evangelio. Acabo de tener una situacioncita por ahí y con una persona que tiene mucho conocimiento, enseña, habla, conoce palabra, pero exceso a la hora de hablar. Sí, a veces no reparamos. Y anoche se lo comenté a mi esposo y yo decía, tremendo. Mucho conocimiento, muchas plataformas, va, viene, el Señor la usa, esa persona, pero una inmadurez, una cantidad de cosas del alma que no deben de estar todavía. Ya, exceso a la hora de dar una palabra, ya hablando cosas que ya no están en la palabra, que el Señor no está diciendo, excesos a la hora de profetizar. Dios no está diciendo nada y la gente está hable profetizando, así dice el Señor, y resulta que el Señor no está diciendo nada, y excesos a la hora de dar un mensaje. O sea, mucha carne metida en los púlpitos, en la profecía. Por eso es el Señor, aguas, cuídense. Aguas es mexicano, ¿ok? Pero es cuidado con lo que hablas, con los mensajes que das, con la palabra, cuando profetizas, cuando dices, así dice el Señor. Cuidado de no meter nada de tu carne, que no se mezcle la carne con lo que, porque fíjate, cuando puede venir algo de parte del Espíritu de Dios y se mete la carne contaminada, se echa a perder el asunto. Eso yo lo he vivido, yo he caído en eso. Y
excesos, me decía el Señor, de queja. A la hora de confrontar, no medimos palabras, atropellamos a las personas. Entonces, el Señor quitar todos esos excesos de la carne, que la carne es manifestada a través de tu alma y de mi alma. Tiempo, di conmigo, tiempo de circuncidarme en el alma. 40 años, imagínate, 40 años en el desierto. 40 años, o sea, un tiempo pues muy considerable. Moisés le dijo a Faraón que dejara ir al pueblo. Éxodo 5:1 dice, después Moisés y Aarón dijeron al Faraón, así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. O sea que en el desierto, ellos aquí dice que exaltaban, celebraron y hacían fiesta en el desierto, pero eran unos carnales todavía. O sea, tantos años tú y yo en la congregación, aprendiendo principios, sin ser circuncidados, sin vencer esas batallas en el alma. Por eso comencé diciendo que la batalla más grande está en el alma. Esa es una guerra espiritual de alto nivel, de alto rango, que necesitamos la ayuda del Señor, porque como Él pone el querer, Él va a poner el querer en tu espíritu y el hacer te va a corresponder a ti y a mí. Había en ese tiempo cuando el Señor empezó a hilar el propósito para Israel, había palabra, Dios les daba palabra, les dejó ver maravillas. El maná nunca faltó, el agua de la roca brotó, que el agua es Cristo, era una tipología de que Cristo estaba alimentándolos, sustentándolos, refrescándolos, pero ellos tenían excesos. Había excesos y no podían entrar a donde Dios los quería enviar porque necesitaban ser circuncidados. Y cada nación, lo vamos a ir viendo cortamente. Hoy solamente vamos a quedarnos aquí porque fue algo que me ministró mucho. Y no quiero abarcar tanto porque luego es demasiado para digerir. Es demasiado para digerir. Con estas 3 escrituras tenemos. Porque la pregunta es, ¿cómo andamos de excesos? Tú y yo. ¿Cómo andamos? Porque hemos vivido procesos de venir desde el desierto, desde la esclavitud. Todos fuimos esclavos del pecado. Y luego el Señor nos sacó, nos trajo un tiempo por el desierto. Y luego nos venimos a dar cuenta que hay promesas del cielo para ti y para mí, pero estamos siendo detenidos. No hemos logrado guardar silencio. No nos hemos podido quedar callados un tiempo para ser confrontados y escuchar de parte de Dios lo que está trayendo tanta batalla en nuestra vida. Israel tuvo ese tiempo de silencio para aprender a controlarse. Tenemos que aprender a callarnos. Eso es algo que las mujeres, la verdad, cuesta bastante. Somos hablamos demasiado. Las mujeres hablamos 2 veces más que los hombres. O sea, tenemos el doble de palabras al día. Las mujeres tenemos como 2,500 a 3,000 palabras diarias, mientras los hombres no. Ellos tienen creo que como 2,000, no recuerdo bien, o si no es que menos. Ya cuando ellos ya llegaron de hacer todo lo que tenían que hacer, ya se las acabaron. Y a nosotros nos faltan como 1,000 todavía para hablar. En cuanto entran por la puerta, empezamos a hablar. Necesitamos aprender a vivir sin carnalidades. Ahí está el desafío, en el alma. Por eso comencé diciendo que el problema más grande está en el alma. Demasiado carnalidad. No hemos sido circuncidadas. No hemos quitado el exceso de carne de nuestra alma. Por eso, demasiado almáticas. Eso lo aprendí también. Y hoy lo entiendo más que nunca, de no hacer relaciones almáticas con las personas. Porque el día que la persona te falla o me falla, nos queremos, pero sí, bueno, cortar las venas. Es que nunca me imaginé que me iba a fallar.
Nunca me imaginé que esa persona que tanto confié y que tanto mi corazón, ¿cómo es posible que la pastora no me saludó? ¿Cómo es posible? Ha habido personas que han confrontado a mi marido con lágrimas, porque a la hora de los saludos mi esposo pasó de largo y no la vio. O sea, no la vio. Y se han ofendido tanto. Somos demasiado viscerales. Sentimos mucho. Le damos rienda suelta al alma. Demasiado sentiditos. Hermanas, no más. Necesitamos parar esa fiesta de carnalidad donde las emociones y los sentimientos se desatan de una forma impresionante. Paremos. Dejemos de estar permitiendo que todo nos ofenda. Todo nos ofende. Y aquí el Señor les está mostrando a ellos eso, que tenían una carne muy viva. Sí, Dios les estaba mostrando. Vean cómo el Señor le hablaba a Moisés. Moisés era prudente, dice que era manso, tranquilo, mesurado, tremendo profeta de Dios. Y lejos el pueblo de estar así, siendo guardados por un profeta de Dios, quejándose, criticándolo, chismorreando de él. Y el Señor nos dijo, bueno, a mí me dijo el Señor, necesitas aprender a vivir ya, sin tanta carne. Y no es necesario, a veces no necesitas hacer cosas tan evidentes de la carne. Cosas más grandes que ahorita ya no puedo compartir. Pero en esas pequeñas zorras, esa es la palabra que estaba buscando, como el ser tan sentidos. Es que yo soy muy sensible. He escuchado a personas que me dicen, yo soy muy sentida. Entonces, leyendo la palabra de Dios y entendiendo este principio, realmente lo que somos es que somos muy carnales. Somos muy almáticos. Y eso nos va a detener. Por eso esta palabra es dura, es fuerte. Porque el vivir así, pues no te va a permitir, nos va a impedir entrar a la promesa, a lo que Dios tiene para nosotros. Demasiado quejosos, demasiado inestables, un dominio propio, pero sin nada que ver, reventado, porque como hoy sí sentimos y mañana no sentimos, entonces no vamos a llegar a ningún lado. Pero esto es, creo que es una advertencia con mucho amor de parte de Dios, porque esto está en su palabra. Si nosotros aprendemos a vivir sin carnalidad, vamos a avanzar más rápido. Si no bregamos con el alma, Salmo 103, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Una persona agradecida todo el tiempo va a estar pensando en los beneficios. Una persona carnal y quejosa no va a poder ser agradecida. Y quizá tú y yo hemos caído en eso en algún momento de nuestra vida. Y yo lo único que le pido al Señor es el querer, que Él ponga el querer para yo ser obediente en el hacer. Porque si no, nos van a llevar a dar una vueltita a Jericó. Entonces creo que es algo que no queremos vivir a estas alturas, ¿verdad? Así que pues vamos a orar. Yo quiero orar para que esta palabra el Señor se la revele a su corazón y la puedas compartir con esas personas que están llegando, que van a llegar a la congregación, que sepan que es más allá de tener dones espirituales, de ser usados con gracia, con poder, al revelar la palabra, al cantar. O sea, Dios me educó a mí mi voz y llegué a tener, Dios nos dio equipos de alabanza muy ungidos, pero había momentos en que la carne se manifestaba de maneras impresionantes. Arrogancia, indisciplina, falta de humildad. No, ¿cómo es posible que la banda vaya a tener que lavar los baños de la iglesia? ¿Por qué? Si nosotros somos los que ministramos. Y el Señor se encargó de ayudarnos a entender muchas cosas. Entonces yo quiero orar y pedirle al Señor que Él ponga en nosotros la capacidad, que nos ayude a conquistar esta batalla de alto nivel. Conquistar el alma es algo mayor, es algo serio, porque dice la palabra que aquel que puede frenar su lengua, hay victoria. Señor y Dios, te bendecimos en esta tarde.
Te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por enseñarnos que tú siempre nos quieres llevar a más, mucho más de lo que hemos conocido, pero aún más que lo que hemos conocido, de lo que necesitamos vivir. Esta carne es necia. La carne, Señor, el alma está viciada. Estamos viciadas a conmiserar, a darle lugar al enemigo, a las emociones y los sentimientos. Pero, Señor, pone en nosotros el dominio propio. Tu palabra dice, Señor, que el dominio propio es necesario en este tiempo. Así que ayúdanos, Señor. Ayúdanos a caminar. Ayúdanos a entender lo que tú estás haciendo en nuestra vida y lo que tú quieres hacer. Hoy pedimos que esta palabra quede sellada en nuestro corazón para ser hacedoras, no solo oidoras de tu palabra, hacedoras de tu palabra, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanas. Pues guarden esta enseñanza en su corazón. Le dejo el lugar a mi madre Rosita. Me dijiste que me quedara callada. No, ahorita no. No, ahorita no. Ahorita no. No, pues tremenda exhortación, pero poderosa. Gracias, mi Cuquita. Bendigo tu vida. Le doy gracias al Señor porque te usa, porque estás enfocada, porque eres una mujer comprometida con el Señor. Así que, pues, cada quien tomamos nuestra partecita porque el Espíritu Santo es el que se encarga de señalarnos qué áreas estamos apapachando, que Él ya nos ha pedido y seguimos ahí como que normal, pero el Señor nos ha dado este tiempo de la pandemia para tratar y prepararnos para su venida. Yo creo que eso ha sido, porque ha tratado bien fuerte en unas áreas, otro día nos consiente y nos da una papachadita, pero pues esta palabra sí es muy importante porque cada una tenemos, a veces nos quedamos ya cómodas y ya no queremos avanzar, pero no queremos pagar un precio, porque ahí sí hay que sufrir y hay que menguar, hay que morir, hay que hacer decisiones. Y bueno, mientras hablabas, pues yo también ya hice mis anotaciones de las áreas que no gobierna el Señor y esas áreas, esas fortalezas que se levantan y que pues aunque me gusta caminar, pero no quiero darle las 7 vueltas a Jericó, porque sí, ese es un proceso duro, donde Dios nos permite que caminemos y que entendamos que pues la palabra de Él no regresa vacía. Si ya nos habló, seamos entendidos, porque a la siguiente vez no nos va a hablar, a lo mejor es una nalgadita. Entonces, Él va a empezar a corregirnos. Eso ha estado tu papá predicando, que este tiempo es un tiempo de corrección, porque Dios está preparando a su iglesia antes de venir. Y si todavía hay áreas tan carnales en nosotras, pues de verdad que necesitamos circuncidar nuestro corazón, porque hay cosas que atesoramos, como la falta de perdón. No, esto es mío, porque cuando no perdonas sientes que tienes tú el dominio sobre otra persona. Es como, decía una vez un pastor, es como que tú dices, quieres envenenar a tu enemigo, pero tú eres el que te estás envenenando. Así entonces es. No es, es una de las áreas. Otra de las áreas, pues es de verdad que descuidamos mucho, el avanzar, el obedecer, el menguar, lo que tú decías, pues ahí nos vamos de a poquito en poquito. Si puedo lo hago, y no tengo ganas de orar, no voy a hacer esto, pero ya no es tiempo para eso. El tiempo se acabó. Ahora es el tiempo de decisiones, ¿verdad? Y bueno, vamos a digerir esa palabra. Y si tuve lo más rápido que pude mis anotaciones. Y qué bendición que pudimos escuchar todo. Entonces, ahí donde estás, ya no se trabó nada, llegó muy, muy claro el mensaje. Así que mis hermanas, perfecto. ¿Quieren hablar o también se van a quedar calladas? Yo me quiero quedar callada, pero